Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Destaca Raúl trascendencia de Mandela como símbolo de dignidad y consagración a la lucha revolucionaria. Rinden líderes mundiales emotivo tributo al fallecido expresidente sudafricano. Resaltan esfuerzos de Cuba para lograr el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos. Celebra Argentina 30 años de democracia. El presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, general de Ejército Raúl Castro Ruz, resaltó durante su intervención este martes en los funerales de Nelson Mandela el liderazgo de Madiba en la batalla de su pueblo contra el apartheid. Raúl reconoció al Premio Nobel de la Paz como el iniciador del camino hacia una nueva Sudáfrica no racial y unida en la búsqueda de la felicidad, la igualdad y el bienestar de todos sus hijos. A decir del presidente cubano, la obra del líder sudafricano permitió superar las secuelas del colonialismo, la esclavitud y la segregación racial. Familiares de Nelson Mandela, altos dignatarios, hermano pueblo de Sudáfrica. President Jacob Zuma, relatives of Nelson Mandela, distinguished dignitaries, fraternal people of South Africa. Rendimos emocionado tributo a Nelson Mandela, a quien se reconoce como símbolo supremo de dignidad y de consagración inclaudicable a la lucha revolucionaria por la libertad y la justicia, como un profeta de la unidad, la reconciliación y la paz. Let us pay emotional tribute to Nelson Mandela, the ultimate symbol of dignity and unwavering dedication to the revolutionary struggle for freedom and justice, a prophet of unity, peace and reconciliation. Junto a sus compañeros de lucha, dirigió a su pueblo en la batalla contra el apartheid para abrir el camino hacia una nueva Sudáfrica no racial y unida en la búsqueda de la felicidad, la igualdad y el bienestar de todos sus hijos, para superar las secuelas del colonialismo, la esclavitud y la segregación racial. Alongside his comrades in the struggle, Mandela has led his people in the battle against apartheid to open the way to a new South Africa, a non-racial and a united South Africa in its quest for happiness, equality, and the well-being of all of its children. A nation bent on overcoming the consequences of colonialism, slavery, and racial segregation. Ejemplo de integridad y perseverancia, encabezó luego el esfuerzo dirigido a la eliminación de la pobreza, la reducción de la desigualdad y la creación de oportunidades para todos. Setting an example of integrity and perseverance, Mandela later headed the efforts to eradicate poverty, reduce inequality, and create opportunities for all. Mandela es un ejemplo insuperable para América Latina y el Caribe, que avanzan hacia la unidad e integración en beneficio de sus pueblos, respetuosos de su diversidad, con la convicción de que el diálogo y la cooperación son el camino para la solución de las diferencias y la convivencia civilizada de quienes piensan distinto.
Mandela has set out an insurmountable example to Latin America and the Caribbean, which are currently moving towards unity and integration for the benefit of their peoples, on the basis of respect for diversity, and convinced that it is only through dialogue and cooperation that discrepancies can be resolved in a civilized relationship established between those who think differently. La humanidad no podrá responder a los colosales desafíos que amenazan su propia existencia si no lo hace mediante una nueva concertación de esfuerzos entre todas las naciones, como la vida de Mandela preconiza. As Mandela's life teaches us, only the concerted efforts of all nations will empower humanity to respond to the enormous challenges that today threaten its very existence. Cuba, que lleva en sus venas sangre africana, surgió en la lucha por la independencia y por la abolición de la esclavitud, y posteriormente ha tenido el privilegio de combatir y construir junto a las naciones africanas. Cuba, a country born in the struggle for independence and for the abolition of slavery, and whose children have African blood in their veins, has had the privilege of fighting and building alongside the African nations. Jamás olvidaremos el emocionado homenaje de Mandela a nuestra lucha común cuando nos visitó el 26 de julio de 1991 y dijo: el pueblo cubano ocupa un lugar especial en el corazón de los pueblos de África. We shall never forget Mandela's moving homage to our common struggle when, on the occasion of his visit to our country on July 26, 1991, he said, and I quote, "The Cuban people have a special place in the hearts of the peoples of Africa." Recuerdo su entrañable amistad con Fidel Castro, símbolo de la hermandad entre africanos y cubanos, quien expresó: Nelson Mandela no pasará a la historia por los 27 años consecutivos que vivió allí encarcelado, sin ceder jamás en sus ideas. Pasará porque fue capaz de arrancar de su alma todo el veneno que pudo crear tan injusto castigo. Por la generosidad y la sabiduría con que en la hora de la victoria ya incontenible supo dirigir tan brillantemente su abnegado y heroico pueblo, conociendo que la nueva Sudáfrica no podría jamás construirse sobre cimientos de odio y de venganza. I remember at this moment his bond of affection with Fidel Castro, a symbol of the fraternal relations between Africans and Cubans. Fidel has said, and I quote, "Nelson Mandela will not go down in history for the 27 consecutive years he spent incarcerated without ever renouncing his ideas. He will go down in history because he was capable of cleaning up his soul from the poison that such an unfair punishment could have planted there, and for his generosity and wisdom, which at the time of victory allowed him to lead with great talent his selfless and heroic people, knowing that the new South Africa could not be built on hatred and vengeance." Honor y gloria eternas a Nelson Mandela y al heroico pueblo de Sudáfrica. Honor and glory forever
to the great Conrad Nelson Mandela, and to the heroic people of South Africa. Muchas gracias. Thank you. El pueblo de Sudáfrica acompañará este miércoles a su líder Nelson Mandela en su último viaje a Pretoria, donde su cuerpo será velado en capilla ardiente, informó el presidente de esa nación, Jacob Zuma. Para conocer otros detalles de la amplia repercusión que ha tenido el funeral de Madiba, nos reporta desde esa nación africana nuestro enviado Boris Fuentes. Un homenaje a un hombre que lo dio todo por su pueblo y su nación fue el que protagonizaron este martes miles de sudafricanos en el estadio de fútbol de Johannesburgo, sitio emblemático con capacidad para más de 80.000 personas y lugar que en varias ocasiones Mandela utilizó para reunirse con su pueblo. Por momentos solo se escuchaba en esta gigantesca instalación el nombre de Madiba, hombre que tanto luchó contra el apartheid. Durante más de 4 horas se extendió el homenaje a Nelson Mandela en el estadio de fútbol de Johannesburgo. Líderes de varias partes del mundo y su pueblo le rindieron tributo. Antes de dar la palabra a Raúl, se reconoció el papel desarrollado por Cuba en la derrota del apartheid, su aporte al continente africano y la histórica batalla de Cuito-Cuanavale. En su intervención, el líder cubano se refirió a Mandela como un profeta de la unidad, la reconciliación y la paz. Dijo que fue un ejemplo para América Latina y el Caribe. En medio de tanta lluvia, las cámaras buscaban su mejor imagen. Era una oportunidad que el lente no podía dejar escapar. Un sentimiento desbordado en torno a un hombre excepcional se apreciaba en el estadio de Johannesburgo. Una vez concluida la ceremonia, muchos siguieron el homenaje a Mandela fuera del estadio y en las calles, desafiando la lluvia. Mandela es un hombre humilde, Mandela es un hombre maravilloso, Mandela es la vida, Mandela es todo. Yo amo a Mandela. Hola, baba, hola. Amandla. Nelson Mandela es muy importante, Nelson Mandela es lo máximo. Este es un día muy especial para todos nosotros. Gracias. Los sudafricanos que hoy rinden tributo a Mandela agradecen también al pueblo cubano por la ayuda solidaria a su país y al continente. En nuestra lucha hemos contado con el pueblo cubano. El pueblo cubano ha ayudado a la revolución en Sudáfrica y ha ayudado mucho a los pueblos africanos. Y si usted lo recuerda, el pueblo cubano ayudó mucho, especialmente a la ANC en Angola y en muchas otras zonas. Realmente respetamos mucho al pueblo cubano. Y no solo eso, sino que además Cuba nos ha ayudado mucho. Nosotros tenemos médicos, estudiantes que se preparan como médicos en Cuba. Es decir, nuestra amistad, nuestras relaciones son antiguas, son de larga data. Nosotros queremos mucho a Cuba. En este país y en otras partes del mundo continúan los homenajes a Madiba. Desde Johannesburgo, Sudáfrica, Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El mundo despide a Nelson Mandela. Mandatarios de todas las latitudes acompañaron al pueblo de Sudáfrica en los funerales del líder. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio el primero de los 5 discursos pronunciados por jefes de Estado durante las exequias del líder sudafricano Nelson Mandela. En su camino al podio, intercambió saludos con el presidente cubano Raúl Castro y con los demás mandatarios presentes en la ceremonia. En su discurso, rememoró el legado histórico de Mandela. Es difícil elogiar a cualquier hombre, capturar en palabras no solo los hechos y las fechas que marcan la vida, sino la verdad esencial de una persona, sus alegrías privadas y tristezas, los momentos de tranquilidad y cualidades únicas que iluminan el alma de alguien. ¿Cuánto más difícil hacerlo para un gigante de la historia, quien dirigió a una nación hacia la justicia y en ese proceso movió a miles de millones en todo el mundo? En Johannesburgo, el mundo se puso a los pies de un hombre. Cerca de un centenar de líderes mundiales se unieron al pueblo sudafricano para hacer público su lamento por la pérdida de Nelson Mandela, pero también para celebrar su vida. De la misma forma que los sudafricanos lloran con sus cantos a Madiba, Nelson Mandela, nosotros, el pueblo brasileño, que llevamos con orgullo sangre africana en las venas, lloramos
y celebramos el ejemplo de este gran líder que forma parte del panteón de la humanidad. La voz del pueblo y gobiernos chinos también se sumó a las expresiones de gratitud hacia el Premio Nobel de la Paz 1993. El señor Mandela fue el orgullo del pueblo africano. Él luchó por la liberación de las naciones africanas, apoyó la dignidad del pueblo africano para la unidad de todos los países africanos, para la cooperación de África con respecto al mundo. Fue amigo notable del pueblo chino, como uno de los padres fundadores de las relaciones de Sudáfrica y China. El señor Mandela se comprometió para la amistad y la cooperación de Sudáfrica con China, con mucha pasión. Que un gran hombre se ha ido, pero el espíritu de Mandela vivirá por siempre. Inspiración, reconciliación y lucha por una nueva Sudáfrica libre del apartheid fueron términos recurrentes en las palabras de los mandatarios. Pero para nosotros en Namibia era un ejemplo, un hermano mayor, tanto para mis compatriotas en Namibia que sirvieron con él tiempo de prisión en la prisión de Rhode Island. Algunos de nosotros estamos aquí. Él está aquí. Tenemos que rendir tributo a Mandela, celebrando su vida y también por la realización de sus ideales y por los sacrificios que hizo nuestros hermanos y nuestras hermanas de Sudáfrica, con quienes compartimos la lucha en contra del apartheid. Nosotros decimos que debemos continuar unidos. Madiba fue un regalo único y especial al mundo, cuyo legado nunca será olvidado y vivirá por siempre. En el estadio FNB de Johannesburgo, miles de personas cantaron y lloraron al líder de la humanidad que fue Mandela y desafiaron a la lluvia y al mal tiempo en lo que se ha considerado el funeral más multitudinario. Karen Brito y Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con motivo de conmemorarse este 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, se efectuó un panel de expertos en la sede de la Cancillería cubana sobre la observancia de estos principios en nuestro país. Los especialistas hablaron ante la prensa extranjera y nacional acreditada y respondieron preguntas vía internet formuladas por internautas desde diversas latitudes. Dialogaron de la institucionalidad democrática, el empleo y la seguridad social, los derechos culturales, civiles y la racialidad, el respeto a la identidad de género, la libre orientación sexual y la libertad religiosa en Cuba. El doctor José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, subrayó que la Constitución de la República establece los derechos, deberes y garantías fundamentales de los ciudadanos. José Barreiro Alfonso, asesor de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, abordó tópicos relacionados con el sistema de pensiones a adultos mayores, personas incapacitadas de trabajar y la actualización del modelo económico cubano. El doctor Eduardo Torres Cuevas, director de la Biblioteca Nacional de Cuba, expuso acerca de la masividad de la cultura y abordó el tema de la racialidad y la importancia de que se preserve la unidad en la diversidad interna de razas y culturas. El licenciado Manuel Vázquez Eijido, jefe del equipo de asesoría jurídica del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, manifestó que existe la voluntad clara del Estado cubano en avanzar en el respeto a la diversidad de género y la orientación sexual en todos los ámbitos de la sociedad.
Mientras el presidente del Consejo de Iglesias de Cuba, Joel Ortega do Pico, se refirió a la libertad religiosa en la nación caribeña. Trascendió asimismo que la elección de Cuba el pasado noviembre al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU es un reconocimiento de la comunidad internacional al respeto de esos principios en la isla y expresión del fracaso de la política estadounidense dirigida a aislar a nuestro país. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y continuando con este tema, en el Hospital Abel Santa María de la provincia de Pinar del Río tuvo lugar el primer nacimiento de este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. 12:20 de la madrugada de este 10 de diciembre. La pequeña Ayanis ve la luz tras un proceder quirúrgico por cesárea en el Hospital Abel Santa María Cuadrado de Pinar del Río. Imágenes como estas, no por cotidianas, dejan de ser admirables. Y es que a esa hora en diferentes latitudes del mundo nacieron niñas y niños como Ayanis. La diferencia está de que la madre y la pequeña recibieron atención médica solo a cambio de garantizar un embarazo feliz. La atención médica ha sido buena, gracias a los médicos tuve a mi niña y sin ningún problema. La paciente, una vez que llega a nuestro departamento, se logró compensar cifra de tensión arterial, logrando que los aspectos negativos que repercuten la hipertensión sobre el feto y la madre en este momento fueran nulos, y se logró un nacimiento adecuado con un ACAR 9.9 y un peso adecuado para su edad gestacional. Miles de infantes en el mundo no tienen la suerte de ser recibidos por un personal altamente calificado como los que prestan servicios en Cuba. Una muestra de ello es la tasa de mortalidad infantil en Pinar del Río de 3,6 por cada 1000 nacidos vivos. Y en este centro hospitalario, la materna se mantiene en cero. Este tipo de intervención quirúrgica en cualquier país desarrollado tiene un precio de entre $3.000 y $8.000. Sin embargo, aquí en Cuba es totalmente gratuita porque lo más importante es salvar la vida de estas personas. Desde Pinar del Río, Zunilda Veiga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Estudiantes y jóvenes cubanos celebraron el aniversario 65 de la proclamación por parte de la ONU del Día Universal de los Derechos Humanos. Las nuevas generaciones expusieron sus razones para festejar esta fecha. ¡Viva por siempre la Revolución Cubana! El Día Universal de los Derechos Humanos deviene celebración. Cuba demuestra al mundo que el respeto a los derechos humanos, como la educación gratuita, la medicina. Queremos un mundo de paz, queremos un mundo tranquilo en el cual podamos estudiar, podamos vivir alegremente y podamos estudiar y querer lo que nuestro país siempre nos ha garantizado, nuestra revolución. Vivimos en una sociedad que nos ofrece gratuitamente un conjunto de servicios sociales que son inaccesibles para la mayor parte de la juventud del mundo. Derechos humanos es una definición muy apegada a la realidad cubana. Desde el año 59 los jóvenes cubanos tenemos más de una razón para celebrar el Día de los Derechos Humanos. En nuestro país constituye una fiesta. La revolución cubana podemos decir que es la revolución de los derechos. La revolución cubana es la revolución del humanismo y esas son las razones que nos asisten. Mientras la humanidad vive amenazada de su propia existencia, Cuba exhibe con orgullo la obra de su revolución, cuya esencia son sus valores solidarios y humanos, muchos de los cuales trascienden a otras naciones del planeta. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Saludos amigos, los Piratas de la Isla mantienen su buen paso al completar la barrida esta tarde ante Mayabeque. De esa forma los pineros se aseguran en la primera posición de esta etapa clasificatoria de la 53ª Serie Nacional de Béisbol. En el Cristóbal Labra se materializó el éxito, esta vez 7 carreras por 3 con ofensiva de 10 hits. El éxito para Joan López y el revés de Rogelio Quesada. Industriales en el 26 de julio vencía a los artemiseños 3-2 con hit decisivo de Lisbán Correa en el 8º episodio. Héctor Ponce ganó, José Ángel García perdió y salvó Joandri Portal.
Por los anfitriones, Michelle Rodríguez conectó cuadrangular. Los cocodrilos dominaron el tope particular ante Camagüey al blanquear a sus rivales 6-0. El lanzador Yaniel Blanco archivó su sexto triunfo, al tiempo que Jorge Luis Ruiz perdía por quinta ocasión. En el desafío, Félix Fuentes salvaba su quinto juego. Ariel Sánchez jonroneó. En el Bantroy, los indios del Guaso no pudieron ganar la subserie ante los holguineros al caer esta vez 5-2. Los cachorros, con 9 imparables y buen trabajo de Walner Osorio en el montículo, se llevaron la victoria. Pablo Millán Fernández salvaba su quinto choque y el guantanamero Julio Pablo Martínez disparaba cuadrangular. Y luego de 11 entradas, los espirituanos anotaron 2 carreras para romper el empate ante Granma, con lo cual zambaron la orilla en esta subserie. En el Mártires de Barbados, Omar Guardarrama obtuvo su primer éxito respaldado por sendos vuelas cercas de Orlando Acebey y Frederick Cepeda. Los elefantes anotaron 3 en la parte baja del noveno, pero no pudieron dar alcance a los avileños. El choque terminó 8-7 a favor de los Tigres de Roger, que de esta manera evitaron la barrida en el tope particular. Denis Castillo ganó con ayuda de Luis Pacheco. Jorel Bicharles la sacaba del parque. En estos momentos se juegan 2 choques, Las Tunas, Pinar del Río y Villa Clara, Santiago de Cuba, con transmisión por Tele Rebelde. Y la FIFA, la Confederación Africana de Fútbol, la Real Federación Marroquí de la Disciplina y la Comunidad Futbolística del Orbe rendirán tributo al recién fallecido Nelson Mandela, con un momento Madiba antes del saque inicial de cada partido en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, que comenzará mañana en Marruecos. Uno de los grandes méritos que atribuyen al líder sudafricano fue su lucha incansable por llevar a su país la Copa Mundial de Fútbol, que por vez primera tuvo como escenario al continente africano en el 2010. Y bien, amigos, hasta aquí el deporte. Gracias, Julita. Buenas noches. Los estudiantes del programa académico Crucero en el Mar continúan su segundo día en Cuba. Algunos decidieron recorrer zonas naturales de la isla, otros prefirieron vivir una de las mayores pasiones de los cubanos, precisamente el béisbol. Desde que llegaron a Cuba, estos jóvenes escucharon hablar de béisbol mucho más que de cualquier otro tema. La mayoría aguardaba ver un juego en la isla y no perdió la oportunidad. En su segundo día en Cuba, jóvenes del programa Crucero en el Mar llegaron hasta Artemisa para ver jugar al equipo de esta provincia con Industriales. Creo que es fantástico. Nunca había venido. Es como en casa. Es como el béisbol en Estados Unidos. Apenas habían transcurrido los primeros 30 minutos del juego, estos jóvenes ya lo vivían como cualquier cubano. No importa el país al que vayas, siempre encuentras algo en común. Y aunque algunos no simpatizan con este deporte, aseguran que lo más importante es conocer cómo lo viven los cubanos. Estoy muy contenta de haber venido hasta aquí. Hay muchas personas y cosas interesantes que ver. Amo estar aquí. Y ya casi antes de finalizar el juego, muchos ya habían definido su equipo favorito. Industriales es el mejor equipo. Una experiencia en la que jóvenes estadounidenses y de otras naciones compartieron en Cuba mucho más que un deporte. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la Asamblea Nacional de Ecuador ofrece en estos momentos un acto de apoyo a la delegación cubana que asiste al 18 Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Nuestros enviados informan que la actividad es iniciativa de organizaciones solidarias con Cuba. Entre los participantes se encuentran personalidades del gobierno ecuatoriano, el Comité de Solidaridad con los 5 de ese país, asociaciones de padres y madres de becarios ecuatorianos y estudiantes graduados en Cuba. Artistas de la delegación cubana ofrecen una muestra de nuestra cultura nacional en agradecimiento por el gesto. Personalidades presentes aseguran que realizar este acto en el Día Mundial de los Derechos Humanos muestra el anhelo de los ecuatorianos de lograr los ideales de José Martí y Eloy Alfaro. Muy buenas noches. Observen en las imágenes del satélite los nublados al sur de Cuba que se relacionan con una vaguada en superficie, pero que se ha ido debilitando en las últimas horas, pero aún así ha inestabilizado un poco la masa de aire y ha generado algunos chubascos fundamentalmente hacia zonas del interior y sur de nuestras provincias, conjuntamente con condiciones locales. Para mañana, tanto en superficie como en la atmósfera superior, las condiciones serán un poco más favorables para la ocurrencia de chubascos
y lluvias en el occidente y centro, sobre todo en zonas de la costa norte, donde se espera que sean numerosas. Por tanto, el pronóstico para las próximas horas en el occidente es de un amanecer parcialmente nublado y algunos nublados en zonas de la costa norte, con mínimas que oscilarán entre los 19 y hasta 23 grados Celsius. Por la tarde estará nublado con la ocurrencia de algunas lluvias que llegarán a ser numerosas en zonas de la costa norte, con máximas de 29 y hasta 30 grados. Los vientos en todo el país continuarán soplando del nordeste al este entre 15 y 30 kilómetros por hora. En la región central, un amanecer parcialmente nublado y nublados en zonas de la costa norte, donde se esperan aisladas lluvias durante la madrugada y la mañana. Los valores mínimos de temperatura estarán entre los 20 y hasta 22 grados, mientras que por la tarde ocurrirán algunos chubascos más numerosas en zonas de la costa norte. Los valores máximos de temperatura tendrán valores entre los 29 y hasta 30 grados Celsius. Para las provincias de la región oriental, un amanecer parcialmente nublado, con valores mínimos de temperatura de 20 y hasta 23 grados. Por la tarde solo se esperan aislados chubascos y máximas de 29 y hasta 31 grados Celsius. Para los próximos 3 días, la cercanía de un sistema frontal a la costa norte mantendrá alguna probabilidad de lluvia, sobre todo en zonas de la costa norte occidental y central, y de manera aislada para las demás partes del territorio. En cuanto a las temperaturas, con poca variación, mínimas que oscilarán entre los 19 y 22 grados Celsius y máximas entre 27 y hasta 30 y 31 grados. En resumen, para mañana se esperan lluvias y chubascos en el occidente y centro del país. Hasta aquí el tiempo. Les deseo a todos una noche muy feliz y hasta mañana. Del acontecer internacional, ahora otras informaciones. Como ya se conoce, durante 4 horas, cerca de un centenar de jefes de Estado, celebridades y decenas de miles de sudafricanos rindieron tributo a Nelson Mandela en la ceremonia religiosa oficial que tuvo lugar este martes en el estadio de fútbol de Soweto. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, el mundo le rinde honores a un ejemplo de humanismo. Un día como hoy, hace 20 años, Mandela recibió el Premio Nobel de la Paz, y un 10 de diciembre, pero de 1996, el primer presidente negro de Sudáfrica firmó la primera constitución democrática del país. Después de su fallecimiento el pasado 5 de diciembre, Nelson Mandela recibe hoy la retribución del pueblo sudafricano y de personalidades de todo el mundo en el servicio religioso oficial que ha precedido al funeral de Estado previsto para el próximo domingo. Entre los presidentes que hicieron uso de la palabra en la ceremonia estuvo el de la India. En la India sentimos un gran sentimiento de compartir y de igualdad con el pueblo de Sudáfrica. Los respaldamos y compartimos su pérdida el día de hoy. No tenemos duda que el mundo honrará el legado histórico de Madiba. Se escucharon emotivas palabras de los nietos de Mandela y trascendió el abrazo entre Winnie Mandela, la segunda mujer del expresidente sudafricano, y su viuda, Graça Machel. Desde las gradas del estadio, la multitud cantaba y aplaudía a Mandela por su entrega a la reconciliación y el bienestar de Sudáfrica, un hombre al que se le reconoce hoy como una de las figuras más trascendentes del siglo XX. Somos mejores gracias a él. Creo que Mandela llegó y nos dio la oportunidad de ser un país. Antes de él estábamos divididos por razas. Y él representó para unirnos como una sola Sudáfrica. Y esto es algo en lo que estamos trabajando. Queremos rendirle homenaje por hacer de nosotros un país decente. Solícito, que siempre hará que se respete la ley, que seguirá los pasos de Nelson Mandela. Eso es innegociable. Queremos rendir homenaje al padre de las naciones en Sudáfrica y en todo el mundo. Además de la larga lista presidencial de participantes, estuvieron también exmandatarios de Estados Unidos, Colombia y Francia, así como un significativo grupo de políticos, entre ellos el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, el mediador en el conflicto sirio, Lakhdar Brahimi, el empresario Bill Gates, la presentadora de televisión Oprah Winfrey y el cantante Bono del grupo U2, la actriz Charlize Theron, así como la modelo Naomi Campbell.
En el oficio religioso se escuchó el sermón del obispo Iván Abrán y la oración del arzobispo Desmond Tutu, amigo de Mandela y también Premio Nobel de la Paz. Fue una ceremonia multitudinaria y ampliamente difundida. Más allá del estadio donde se realizó, 100 pantallas públicas reprodujeron el adiós mundial a Mandela. Desde la redacción internacional, Anisley Torres. Y en Argentina se conmemoró este martes los 30 años del regreso del país a la democracia. El acto oficial fue encabezado por la presidenta Cristina Fernández y participaron como invitados varios expresidentes. También se realizó una fiesta popular en la Plaza de Mayo. Durante el acto protocolar en el Museo del Bicentenario fue entregado el premio Susana Villafort por la lucha de los derechos humanos a varias personalidades de la cultura y la política de esa nación. En la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires, luego del discurso pronunciado por la presidenta Cristina Fernández, se llevó a cabo una fiesta popular denominada Democracia para Siempre, con la participación de grupos musicales, de teatro y otras manifestaciones culturales. El Movimiento Unión Patriótica de Colombia calificó este martes como una decisión arbitraria la destitución e inhabilitación del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por orden de la Procuraduría de esa nación. A través de un comunicado, ese movimiento asegura que las autoridades del país abusan de las normas jurídicas para irrespetar la voluntad popular. El alto comisionado de la Oficina de la Organización de Naciones Unidas en Colombia para los Derechos Humanos confirmó la solicitud de una cita con el Procurador General de la República para tratar los alcances de la resolución, que destituyó e inhabilitó al alcalde de Bogotá por 15 años. Este martes continuaron las protestas de partidarios de Petro por las calles de la capital ante la falta de respuesta gubernamental. El Senado de Paraguay dio el visto bueno este martes al protocolo de adhesión de Venezuela al Mercado Común del Sur, Mercosur. El documento se aprobó con 29 votos a favor, 10 en contra, 5 ausentes y una abstención. Ahora corresponde su discusión en la Cámara de Diputados. Los senadores del Frente Guazú, representantes de la izquierda paraguaya, decidieron con su voto la incorporación plena de Venezuela al mecanismo de integración regional. El pasado año, el Senado paraguayo había rechazado el ingreso de la nación bolivariana al Mercosur. 2 meses después, el bloque suspendió a Paraguay como miembro pleno tras el golpe parlamentario contra el entonces presidente constitucional Fernando Lugo. El senador por el Partido Colorado, Enrique Bacheta, señaló que ya era hora de rectificar la postura con respecto a Venezuela. En otro orden de información, quiero decirles que este martes se dieron a conocer importantes medidas para fortalecer la preparación de los estudiantes de preuniversitario que realizarán las pruebas de ingreso a la educación superior. En conferencia de prensa, el director nacional de preuniversitarios, Rolando Rodríguez, enfatizó que hoy el propósito de la enseñanza en este complejo proceso es que los preuniversitarios ocupen un lugar protagónico en la preparación de sus estudiantes para las pruebas de ingreso a la educación superior. Es también la manera en que esos estudiantes están comprometidos con su colectivo pedagógico. Es la manera también en que ese colectivo pedagógico está comprometido con el resultado de esos estudiantes. Es la manera en que el colectivo pedagógico también tiene un compromiso con la familia y la familia con la escuela. Se informó que a partir del 24 de febrero y hasta el 25 de abril saldrán al aire las teleclases impartidas por prestigiosos profesores de matemática, español e historia de Cuba. Este año es de lunes a viernes entre las 8:30 y 10 de la mañana, con retransmisión por el canal educativo a partir de las 3:30 hasta las 5 de la tarde. Se dio a conocer además que las pruebas de ingreso tendrán lugar el 6 de mayo en el caso de matemática, el 9 de mayo se evaluará español y el 13 historia de Cuba. Nuria Cepero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. El trabajo de 2 entrenadores de pelota juvenil, uno de Oakland, Estados Unidos, y otro de Centro Habana, motiva el documental Ghost Town to Havana del norteamericano Eugene Corr, codirigido por Roberto Chile. El estreno tuvo lugar hoy en esta capital con la presencia de los realizadores. Mientras Jirafas, el más reciente filme de Enrique Álvarez, tuvo su conferencia de prensa hoy en el Hotel Nacional.
La cinta es una de las 2 cubanas que participan en el concurso de largometrajes en el Festival de Cine. El guión es de Claudia Muñiz, una de las protagonistas. Su director comentó que nadie cobró un centavo por hacer esta película, ya que la voluntad primaria fue contar la historia. Una joven regresa a su casa y la encuentra ocupada por una pareja de desconocidos, quienes se niegan a marcharse. Sobre ese incidente se tejen los conflictos de la trama de Jirafas, de Enrique Álvarez, cinta en la que también figuran Olivia Manrufo y Yasmani Guerrero. Y ya está en Cuba el cantante salvadoreño Álvaro Torres para ofrecer 2 conciertos los días 13 y 14 de diciembre en el Teatro Lázaro Peña de La Habana. Torres será acompañado por sus músicos y por los primeros atriles de la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección del maestro Enrique Pérez Mesa. Álvaro Torres ha grabado unos 20 discos y sus éxitos han sido interpretados por otros grandes artistas como José Luis Rodríguez el Puma, Tito Nieves, Sergio Vargas y Rocío Jurado. Ha compuesto especialmente para figuras como María Sorte, Paloma San Basilio, Dulce y la propia Rocío Jurado. Mi colega Leti Alvarado trae declaraciones. Canciones que ya a lo mejor ya existen dentro de su corazón y posiblemente algunas cositas más recientes, pero básicamente una reseña de todo mi repertorio en estas últimas décadas. Y la necesidad de estimar en su justo valor patrimonial y analizar la posible reutilización de las obras industriales del movimiento de la arquitectura moderna en Cuba centrarán la atención del 4º seminario de Docomomo Cuba. El Grupo para la Documentación y Conservación de las Obras del Movimiento Moderno en nuestro país desarrollará su evento mañana y pasado en la UNEAC. Información cultural con muchísimo gusto para ustedes aquí en El Estelar. Las honras fúnebres del líder sudafricano Nelson Mandela constituyen un acontecimiento sin precedentes. Una vez más, nos hace reflexionar acerca de su ejemplo de perseverancia e integridad. Durante las últimas horas hemos escuchado mucho acerca de Mandela. Algunos dicen que ha muerto, pero su imagen se repite más allá de los noticieros para ocupar tandas de cine y espacios musicales. La mística de este hombre embriagó a estrellas de Hollywood, a cantantes y autores de cualquier dialecto. Quizás ahora es que le conocemos más, es que entendemos más el empeño de su lucha, es que apreciamos más el pulso del tiempo. Por él se han suspendido cumbres, se han declarado duelos nacionales y oficiales. Por él ha variado el curso de los días y estuvieron juntos en un estadio con capacidad para 95.000 personas, príncipes y reyes, presidentes y expresidentes, todos juntos, sin que nadie pudiera hacer notar las diferencias de credo y mucho menos de raza. Fue fácil adivinar que muchos allí pensaron en el compromiso que contrae cada gobernante de aliviar el sufrimiento de su pueblo. Y quizás no pocos advirtieron que los 27 años de encierro de Mandela le ofrecieron el pasaporte para liberar a su nación. El actual presidente de Sudáfrica dijo que todos vimos en Mandela lo que nos gustaría ver en nosotros mismos. Hubo entonces, entre la solemnidad de las gradas, grandes lecciones. Y es que podemos convertir la adversidad en triunfo, que los grandes cambios pueden realizarse pacíficamente y que podemos olvidar los dolores del pasado y concentrarnos en el ahora y en las posibilidades del futuro. Ojalá en estas horas de luto la sabiduría de Mandela embriague a quienes desatan conflictos internos en sus países o intervienen en la soberanía de otros estados. Ojalá estos hayan interiorizado en la descripción fabulosa que cada orador hizo a partir de la experiencia y de la visión más personal. Ojalá aprendan de la virtud de un hombre que cambió la historia e intenten un día, también en su homenaje, cambiarla más. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar el discurso de Raúl en la ceremonia fúnebre en honor a Nelson Mandela.
El tributo de numerosos líderes mundiales al fallecido expresidente sudafricano. Las actividades por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y las celebraciones por los 30 años de democracia en Argentina. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.